La reciente Cumbre de las Américas propició una serie de encuentros y anuncios relevantes para el sector de las tecnologías de la información en Uruguay. Por ejemplo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantuvo un encuentro con el CEO de Google, Sundar Pichai, donde se profundizó sobre el compromiso de Google con Uruguay de reforzar el apoyo de la compañía al país al considerarlo un importante hub de innovación en la región. El gigante tecnológico anunció que la presentación de una Startup Academy para capacitar a los emprendedores uruguayos y también el lanzamiento de colecciones locales de Google Arts and Culture con el objetivo de preservar la cultura nacional y llevarla al resto del mundo. A todo esto, Microsoft anunció que Uruguay será sede de un laboratorio de inteligencia artificial e Internet de las Cosas en Montevideo, Uruguay, el primero de su clase en Latinoamérica y el tercero fuera de Estados Unidos, ya que hoy solo existen dos en Shanghái, China, y Múnich, en Alemania. Concomitante a eso, el presidente Lacalle mantuvo un encuentro telemático con Nick Clegg, presidente de Asuntos Globales de Meta, empresa matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram. Durante la reunión se conversó acerca de la posibilidad de lanzar en Uruguay un programa de Meta para capacitar jóvenes en la creación de efectos de realidad aumentada, una de las aplicaciones más populares de las tecnologías inmersivas conocidas como el metaverso. ¿Cómo está el sector de las tecnologías de la información en Uruguay? ¿Qué nivel de madurez tiene la posibilidad de que Uruguay sea un hub regional? ¿Cuál es el nivel de empleo en el sector desde el punto de vista educativo? ¿Se está haciendo lo necesario para reforzar las necesidades del país? Lo conversamos con Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Loureiro, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Francisco y Rosana. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Loureiro, antes de preguntarle por cómo está el sector en la actualidad a partir de estos anuncios, de lo que ha sido la presentación de unicornios también en Uruguay, es bueno echar un poco para atrás y saber cómo se llegó a este punto, cuándo y cómo comenzó el desarrollo del sector de tecnologías de la información en nuestro país. Mira, Francisco, en realidad esto es, como siempre digo, no es justamente, y viene bien la pregunta porque no es casualidad, ¿no? Es una causalidad. Y si nos remontamos muy para atrás, podemos empezar diciendo que la decisión de, por allá por el 68, de tener una carrera de ingeniería en computación en la Universidad de la República es como el que inicia todo, ¿no? Pensemos que tuvimos esa carrera antes que el MIT, ¿no? O sea, el Instituto de Tecnología de Boston y Massachusetts, ¿no? Entonces, el empezar eso ya hizo que hubiera un cambio sustancial, y por allá por la década de los 80 los empresarios se dieron cuenta de que podía haber un sector de tecnología. Entonces, basado en todo lo que la academia había creado, más también que en el PDCIVA se incorporó desde sus orígenes como ciencia básica la informática, es que empieza todo el desarrollo. Y bueno, ya en los 90 exportábamos a varios países, y después en el 2000, en el gobierno de Jorge Valle, se inicia una política de Estado, porque en definitiva ahí ya empezamos a trabajar con el gobierno, y se ha ido incrementando en los gobiernos sucesivos, ¿no? Entonces, efectivamente no es un tema de casualidad, ¿no? Que estamos donde estamos, y el nivel de madurez que hemos alcanzado es el que permite que las grandes tecnológicas, como ustedes comentaban hace un ratito, estén pensando y que Uruguay exista, ¿no? O sea, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así como a veces no entendemos cómo en el fútbol somos lo que somos, también hay que darle la real dimensión de entender lo que significa transformarse en un hub tecnológico en América Latina, ¿no? Esa política de Estado que comenzó en las fechas en las que usted hace referencia se ha ido alimentando conforme ha pasado los tiempos. Usted citó a varios gobiernos a lo largo de varios años. ¿Cuáles son las necesidades hoy para que esa política de Estado continúe creciendo y dando los resultados que ha dado hasta ahora? Mira, algunas de las cosas son las que, mencionaron al principio. El solo hecho, hay que tener en serio claro lo que significa que Pichai, el CEO de Google, haya atendido al presidente de la República. No es poca cosa. O sea, capaz que sería bueno hacer una investigación de con cuántos presidentes ha hablado Pichai. Seguramente la calle sea capaz que contados con los dedos de la mano, o por lo menos no más de 20, ¿no? Entonces, tener una conversación con grandes empresas
y que ellas estén interesadas en hacer negocios en el Uruguay, lo primero que produce es algo que nosotros necesitamos como sector, y es estar en el faro de las empresas, ¿no? O sea, en el foco. O sea, cuando nosotros queremos hacer publicidad como país, de que somos un país que podemos exportar tecnología, eso es muy costoso para nosotros, tener presencia fuerte en los Estados Unidos, más fuerte de la que tenemos, ¿no? O sea, piense que hoy nuestro principal mercado es Estados Unidos, pero aún así no todas las empresas conocen todo lo que se hace en el Uruguay. Entonces, hacerse conocer todo lo que es la inversión de marca en país tecnológico es extremadamente costoso, y este tipo de acciones van y mejoran toda esa imagen país, imagen de negocio. Lo más importante que tiene esto es que no solamente es la imagen como país desde el punto de vista de lo que podemos saber de tecnología, sino que Uruguay lo primero que tiene es que es un país serio, es un país democrático, es un país que respeta los contratos, y eso es muy importante para todas estas grandes compañías, ¿no? Entonces, lo primero es eso, es mantener esa llama viva de que es posible, de que hay cosas que se pueden hacer, y mostrar todo el potencial del país. Y esa actividad como principal acción de marketing es fundamental, ¿no? Pero la pregunta apuntaba, Loureiro, a que se ha dicho habitualmente que el sector de la tecnología de la información tiene desempleo cero, y usted incluso ha dado un paso más a decir que tiene desempleo negativo, o sea que hay productos que en Uruguay no se pueden tomar o no se podrían tomar porque falta, entre comillas, mano de obra para poder llevarlo a la práctica. La pregunta apuntaba a saber cómo se puede seguir alimentando, imagino yo, desde la educación, la posibilidad de que esta política de Estado continúe y nos dé más y nuevos frutos. A ver, en realidad, efectivamente, eso una de las acciones que todo, más que gobierno, el país, o sea, por eso yo no te contestaba directo de cosas de gobierno, pero desde el punto de vista del país, no hay duda que tenemos que empezar a reforzar todo el tema de la educación. Hay que incorporar de edades tempranas la informática como una lengua más, como una cosa más del aprendizaje. En otros países ya esto se está haciendo, se pone desde todos los niveles educativos, se incorpora hasta 5 líneas de conocimiento, desde la ciberseguridad, que en una cosa muy sencilla de entender los niños qué significa estar expuesto a una red social, hasta saber un joven qué significa cuando tengo una cuenta bancaria y que me hagan un phishing, ¿no? Entonces, desde eso hasta el análisis de datos, la programación, o sea, algún momento alguien entendió que teníamos que saber escribir, ¿no? Entonces nos enseñaron a escribir, y algunos lo usan para escribir la lista del supermercado, otros escribimos algún informe, algún paper, y algunos escriben por suerte libros. Entonces, ese mismo concepto de que uno tiene que saber escribir también tiene que saber programar. Todos deberíamos saber programar desde la escuela y el liceo y los bachilleratos. Entonces, eso es importante. ¿Cómo se logra eso? Y bueno, como hoy lo estamos haciendo, la primera reunión que tuvimos con este gobierno fue con las autoridades de la educación, y justamente una de las grandes cosas con las que hemos estado trabajando es en apoyar nuevos cambios en la UTU, en el bachillerato tecnológico. Estamos viendo cómo podemos apoyar en la incorporación de determinadas cosas en secundaria. Obviamente todo lo que ha hecho el plan Ceibal va en esta línea, pero hay que universalizarlo. Y también hicimos una firma el año pasado con la UTU, en donde vamos a cogestionar la parte educativa del sector del Instituto de Alta Especialización acá en Montevideo, pero que en realidad la idea es hacer todo en modalidad híbrida para que eso se lleve a todo el país, ¿no? Pero cosas como estos anuncios que hacía el gobierno son importantes, porque también una de las grandes cosas donde estamos, no sé si decir la palabra fallando, pero al final es una falla, es que no le estamos comunicando a los jóvenes de la forma adecuada de que el futuro va por acá. Y el futuro no es solamente que uno sea ingeniero, uno tiene que simplemente tener una cabeza digital. Y entonces cosas como la que decían al principio de lo que está queriendo hacer Meta, muy pocos jóvenes saben de que acá hay 3 o 4 empresas que trabajan y programan en el metaverso. De hecho, una de ellas fue comprada por uno de los metaversos más grandes, Sandbox. Y pocos jóvenes saben de que hay una cantidad de profesionales uruguayos que producen tecnología para Meta, para Facebook y para WhatsApp, en donde hacen realidad aumentada y hacen una cantidad de filtros de realidad aumentada hechos en el Uruguay. O
O sea, de las empresas más importantes de en esta temática de construcción de realidad aumentada son uruguayas. O sea, por eso es importante, y capaz que los jóvenes dicen, bueno, mirá qué interesante, eso se puede hacer. No es solamente programarlo, es diseño, creatividad, entender cómo utilizar ese tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Y con ahora, eso explotarlo. Laurelio, para cerrar el capítulo de la política de Estado, digamos, y pasar justamente a pasar por el tamiz estos anuncios que hacíamos más temprano, quería cerrar este capítulo preguntándole por qué días pasados una crónica de los colegas del Observador hablaban con respecto a la reforma educativa. Hubo un encuentro con Adriana Aristimuño y otros integrantes del CODICEN de la ANEP. Aristimuño estuvo aquí con nosotros en el programa, y en esa crónica de los colegas del Observador se hablaba acerca de las velocidades a las que debería ir la reforma educativa, esta transformación educativa que se está planteando. Justamente uno de esos, entre comillas, reclamos que usted planteaba era justamente el de ir más rápido con respecto a este asunto. ¿Cómo está viendo la transformación educativa orientada hacia lo que usted está planteando como una falla en el sistema? No, a ver, digo, lo que no hay duda es que hay que avanzar rápidamente, y por eso mi postura ahí de la velocidad. Pensemos que nosotros como empresarios, no solamente el sector tecnológico, estamos reclamando una reforma educativa de hace 4 o 5 años. O sea que el que estemos hoy en un estudio y que estemos analizando las nuevas currículas es un avance, pero no a la velocidad que se necesita. O sea, el tren ya está pasando. Nos vamos a perder este tren y varios trenes más. O sea, cuanto más demoremos en hacer la reforma, y todas las reformas son perfectibles, entonces uno tiene que hacer las cosas de tal manera de que pueda ir avanzando en el futuro. Pero no hay duda que hay que avanzar más rápido, y por eso obviamente en esa reunión el propio Robert Silo me decía, más rápido aún, sí, más rápido, hay que ir más rápido y apostar a este tipo de cambios, ¿no? Laurelio, justamente cuando hablábamos hace minutos nada más acerca de estos anuncios que se realizó de parte del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ¿en qué lugar hoy se ubica Uruguay si lo miramos ya con una mirada global con respecto al sector de tecnologías de la información? Profundizando sobre lo que contamos al principio, hablamos de una política de Estado con respecto a este asunto, pero estos anuncios, los unicornios que han nacido en Uruguay, ¿cómo estamos hoy regionalmente con respecto a este tema? A ver, primero, el punto de vista de unicornios, si lo pedimos de esa manera, lo tendríamos que hacer el juego aquel que hizo un agente publicitario cuando hablaba de las Copas Américas y los campeonatos del mundo, haciéndolo por cantidad de población de los países, ¿no? O sea, si lo hacemos por PBI, nosotros somos los que estamos más altos, porque solo tener un unicornio con 3 millones de habitantes es enorme, ¿no? Pero pensemos que Brasil tiene como 10, Argentina tiene como 5, o sea, hay varios unicornios en diferentes países, o sea que no lo podemos medir de esa manera. Lo que sí podemos medir es que el crecimiento nuestro ha sido más acelerado que el resto. Sí, de todas maneras la pregunta no ubicaba cuántos son, sino el hecho de que hayan salido de una economía de las dimensiones de la uruguaya, eso apuntaba la pregunta. No, por eso iba a ese punto, o sea, claramente es algo impensable que hayamos tenido un unicornio como lo tuvimos, que nació con conocimiento nacional, que detectaron una necesidad global, supieron posicionarse, hicieron un IPO, un IPO es el cotizar en bolsa, porque recordemos que no es solamente el hecho ahí importantísimo, no es solamente que tengamos un unicornio, sino que a su vez cotizó en bolsa, cotizó en Nasdaq, recibe financiamiento internacional, o sea, a través de la bolsa. O sea, eso es un caso paradigmático, y es importante tenerlo en cuenta porque cuando uno viaja a Estados Unidos y se encuentra con empresarios de todo tipo, en Silicon Valley, por ejemplo, lo primero que nos preguntan es cómo está el sector desde el punto de vista de adquisiciones y fusiones, cómo está el sector desde el punto de vista de cotización en bolsa. O sea, que haya sucedido esto es como ir aumentando un grado más del nivel de madurez tecnológico, ¿no? Y del mercado. Entonces, eso lo que abre es el camino a otros, ¿no? O sea, los primeros que lograron recibir financiación de Venture Capital le abrieron el camino a los siguientes. Los primeros que vendieron sus empresas le abrieron el camino a los siguientes. Y estos que acaban de hacer, de abrir un caso de poder cotizar en bolsa, nos abre el camino a los que seguimos, ¿no? Entonces,
no hay duda de que eso es muy beneficioso y ese tipo de cosas no está en todos los países de América Latina. O sea, muy pocos países tienen la suerte, digamos, el caso como el de Uruguay, ¿no? Y menos con la cantidad de población que tenemos hoy. Claro. Laureiro, cuando hablábamos hace días con respecto a la realización de la Cumbre de las Américas, decíamos que era difícil a veces pasar el cernidor y quedarnos con algo concreto para Uruguay. En este caso, no desde el punto de vista político, pero sí desde este punto de vista, desde esta área de la economía, ha tenido una implicancia importante para nuestro país. ¿Qué es, por ejemplo, y usted de alguna manera lo mencionó allí, la posibilidad de que el presidente de la República se reúna, aunque fuera de forma telemática, nada más y nada menos que con el con el CEO de Google, perdón? Mira, reforzando lo que decía, primero una lástima que el presidente no haya podido viajar, porque si hubiese tenido esa reunión presencial hubiese sido muchísimo más productiva, seguro, claro. Conociendo al presidente de aprovechar esos momentos. Sí, además una pena que justo esto pasara 3 o 4 días después de que Estados Unidos anunciara que ya no iba a solicitar el test de COVID para el ingreso, ¿no? Porque el presidente hubiese podido ir de todas maneras. Sí, eso hubiese sido, pero lamentablemente, bueno, no fue así. Pero no, a ver, digo, lo que mencionaba, ¿no? O sea, el que un CEO de una compañía de ese estilo nos abra las puertas a un país es importantísimo. Recordemos que Google ya, en cierta manera, ya tiene inversiones acá porque es dueño de parte del cable de fibra óptica que llega al país. Entonces, seguramente concrete más inversiones y eso obviamente pone al país por lo menos en el mapa de cuando estas grandes compañías hacen este tipo de inversiones son importantes. La de Microsoft también es una noticia muy importante porque los que tenemos memoria y trabajábamos bastante activamente en la Cámara por allá me acuerdo si era 2007-2009, quisimos traer a Microsoft Research, que estaba analizando instalarse en América Latina, y Uruguay no fue tenido en cuenta, se optaron por Chile, y que Uruguay hoy decida tener un centro que se lanza este miércoles en forma definitiva, eso va a estar formalmente el miércoles, ya se hace el lanzamiento. Se va a instalar dentro de un hub tecnológico que se está construyendo en el país, que es en el LATU, que donde va a estar también el Open Digital Lab, va a estar el Microsoft Lab y va a estar también New Labs, que es un centro de innovación de Nueva York que ya hizo un acuerdo con el gobierno el año pasado. Entonces, ese tipo de noticias son importantísimas y que se hayan concretado cosas específicas son relevantes. Lo de Google seguramente avance fuertemente, haya novedades en las próximas semanas. Y lo de Meta, donde vengan a dar cursos de realidad aumentada, como fue la propuesta original y alguna otra cosa más, eso ya también es muy, muy importante desde el punto de vista de posicionamiento del país a nivel internacional, ¿no? Laureiro, muy bueno. Perdón, Rosana, una cosa antes, sí, cortita, que cuando usted comentaba lo de Microsoft, que decían, vieron que dijeron, están en Múnich y en Shanghai, hay una pelea internacional de centros, ¿no? Entonces, en Asia están como tratando de posicionarse Shanghai, Shenzhen, Singapur, ¿no? Alguna ciudad de India, alguna de Japón, alguna de Corea. Obviamente en Europa está Múnich, Barcelona, algún otro, hasta el propio Berlín dentro del mismo Alemania. Y obviamente aquí en América Latina la pelea también existe, pero lo importante es que Uruguay tiene muchísimo para aportar, primero por la seriedad que tiene el país, que decía antes, ¿no? Pero quería resaltar eso porque es importante cuando uno explica lo que son los hubs tecnológicos, ¿no? O sea, es importante entender la decisión del país, ¿no? Bien, Laureiro, yo le quería consultar si se sabe o se puede estimar qué impacto va a tener a nivel del mercado laboral estas noticias que hemos recibido de estos gigantes tecnológicos. No, a ver, no son decisiones que se tomen, uno diga van a venir y van a instalarse acá. Primero, Microsoft lo hace en base a un lab. Básicamente lo más importante es que nos disponibiliza a nosotros el conocimiento van a encontrar de que lo que se va a lanzar es como la posibilidad de que nosotros accedamos a conocimiento de forma más rápida y eso va a enriquecer a todo el ecosistema nacional que hoy trabaja en inteligencia artificial
e Internet de las cosas, ¿no? Entonces, eso nos disponibiliza una cantidad de tecnología, por ejemplo, casos, va a haber posibilidad de plantear situaciones específicas o casos de uso, como decimos nosotros, para resolver problemas concretos, concretos nacionales. Bueno, y Microsoft va a aportar la tecnología y los recursos locales aportarán su conocimiento y su trabajo. En principio no va a tener más que el impacto positivo de tener mucho mejor acceso a la tecnología. Desde el punto de vista de mercado laboral, lo que a nosotros nos importa esto es también el mensaje a los jóvenes, como decía antes, de convencerse de que este es el camino. Y lo otro que también nos importa, que estamos trabajando ahí con el gobierno, es de incentivar también que vengan extranjeros a trabajar. O sea, eso primero nos permite tener conocimiento internacional radicado en el país. El intercambio de conocimientos es muy importante para nosotros, y también nos permite la multiculturalidad y la globalidad del conocimiento, ¿no? Claro. O sea, entonces, ese tipo de cosas son importantes. Entonces, que haya empresas de este estilo con foco en el país y posicionadas en el país, también incentiva a que otros colegas de otras partes del mundo vengan y se decidan instalar y radicar en el país, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Y también lo que ha pasado en otras partes es que talento uruguayo que está desperdigado por el mundo diga, opa, en Uruguay están pasando cosas, capaz que es bueno retornar y aportar todo lo que aprendí en el extranjero, aportarlo pero en el Uruguay. Sí, era algo bastante común, esa migración que había como de conocimientos hacia afuera, sobre todo porque Uruguay no daba quizás las condiciones para explotar al máximo el potencial en este tipo de personas que estudiaban este tipo de carreras. Sí, tal cual, efectivamente. O sea, si alguno empieza a analizar eso, va a ver que acá puede desarrollar casi lo mismo o más o mejor que estando en otros países, ¿no? O sea, nosotros cuando lanzamos el concepto Tech Uruguay era con ese objetivo, ¿no? O sea, decir, vengan, conozcan, prueben nuevas tecnologías. Bueno, estos 3 casos que el presidente y el ministro de Industria, Paganini, estuvieron conversando en Estados Unidos, son casos concretos de ese concepto, ¿no? O sea, vengan, prueben Uruguay y vean todo lo que se puede hacer para hacer que digamos, de crecimiento desde el punto de vista tecnológico. Bien, en el cierre del reportaje, Loureiro, tal vez incluso tengamos que deconstruir parte de esta pregunta que le voy a hacer, porque habitualmente estamos como los periodistas buscando el título, el dato, y tal vez esta no es la pregunta más acorde para este sector de la economía, pero de alguna manera se lo hago y usted ve después cómo salir del atolladero. ¿Cuánto representa el sector de tecnologías de la información hoy en lo que produce Uruguay? Se lo pregunto en millones de dólares, de alguna forma de entender el nivel que tiene del peso y sobre todo, y particularmente, cuánto ha crecido con el paso de los años. Mira, primero hemos tenido un crecimiento sostenido y siempre por arriba el crecimiento del país, ¿no? Eso es lo primero y más importante. Nosotros queremos ser en el 2025 el 5% del Producto Bruto Interno, y según las últimas mediciones andamos en el 3,5, 3,6, capaz que 2021, que todavía no tenemos las cifras, estemos un poquito mejor todavía. Pero en realidad la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué no ser el 10% del Producto Bruto Interno? O sea, en realidad nuestro techo es nuestra imaginación. Entonces, si querés un titular, nosotros somos de los que vemos el vaso medio lleno, y no nos vamos a resignar a hablar siempre en positivo. O sea, para mí el eslogan que tenemos en Tech Uruguay es el mejor eslogan, es el país donde las cosas pasan, y pasan en serio y son positivas. Entonces yo creo que primero lo que nos tenemos que poner es que, o sea, no nos queremos poner metas per se porque sí, pero bueno, en su momento dijimos 2025 queremos ser el 5% del Producto Bruto Interno, pero en realidad la pregunta que nos tendríamos que hacer como país, ¿por qué no ser el 10% del Producto Bruto Interno? O sea, en eso tenemos que tenemos que apostar, o sea, un país donde genere trabajo de calidad, y lo más importante que se está produciendo desde el año 2017, 2018, es que estamos en todo el país. O sea, no solamente producimos tecnología en Montevideo, se produce en todas las ciudades del país, y hasta en pequeños poblados tenemos gente desarrollando software para distintas partes del mundo. Uh-huh. Entonces eso es lo que más nos enorgullece, que es dar trabajo en todo el territorio nacional. Bueno, ahora sí, en el final, hablábamos más temprano acerca de lo que ha sido esta política de Estado, que usted explicaba en Mojones desde
el momento que se comenzó con los distintos trabajos y distintas acciones en particular. Quería también que tuviera una oportunidad para destacar el trabajo de los empresarios, aquellos que han visto las oportunidades, han arriesgado para concretarlas y están generando que eventualmente en el 2025 el sector de tecnologías de la información represente el 5% del producto del Uruguay. Destaquemos también aquellos que han tomado los riesgos, ¿no? No, a ver, digo, el empresariado uruguayo primero hizo crecer una industria desde los 80 hasta el 2000 sin ningún apoyo estatal. Eso es lo primero y más importante, y ya era relevante al principio de los 2000, y lo que se entendió era que era importante potenciarlo, y justamente con acciones específicas y políticas anticipatorias se podía llegar a ser lo que somos hoy. O sea, por eso siempre sostengo, esto no es casualidad, es causalidad. Uh-huh. Y la primer causalidad que hay es que hubo unos visionarios, por allá por 1989, que creyeron que uniéndose y creando una cámara uruguaya de software al principio y después una cámara uruguaya de tecnología de información, podían trabajar todos en conjunto para poder desarrollar el país en el sector tecnológico. Entonces, no hay duda que ha habido el mayor crecimiento, piensen que es increíble, uno de los saltos cualitativos de exportaciones se produce en el 2002. Para los que son más jóvenes, es explicarles que fue la crisis más importante que tuvo el país. Claro. Y sin embargo fue cuando más crecimos, ¿no? O sea, vimos que era muy complejo la situación del país y dijimos, hay que trabajar afuera, y nos fuimos y tomaron riesgo muchas empresas, y bueno, y empezaron a tener esos resultados. Entonces, no hay duda de que hubo grandes visionarios, han habido en el tiempo distintos actores que han aportado al sector, de distintas posiciones, de distintos tipos de empresas, y creo que lo que más nos enorgullece es que lo hemos hecho en toda forma colaborativa, y una de las cosas que más nos caracteriza dentro del sector tecnológico, hemos democratizado el conocimiento. No nos guardamos nada para nosotros, lo compartimos entre todos, porque el éxito de todos es el éxito de cada uno. Leonardo Loureiro, presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos divulgar este tipo de cosas para toda la audiencia.